puertas me rondan cuando la casa se pone helada, y no son los espíritus alegres de Marosa, más bien son tímidas, en sibilantes pasos se arrastran y no pueden reencarnarse en el canto de los grillos. Tristeza, porque hoy nada más son fantasmas de las gotas que bajan desde el techo o del íntimo rozar de las palomas. Yo las sé en torno, sin candelas, insistiendo por volver. Se olvidaron la vajilla, ropa blanca, sus recuerdos de la última cosecha, pero tan solo encuentran mi soberbia de espantapájara de muertas. Hola, muy buenas noches. Sean todas bienvenidas a este programa semanal, El Aliento del Sentimiento. Muchas gracias por seguirnos semana tras semana para que juntos, tomados de la mano, podamos continuar compartiendo y disfrutando el trabajo y ese gran talento de cada artista. Si eres Cultura, Galería de Barrio Pancho Cárdenas, Arte Contemporáneo, abre sus puertas para aquellas personas de las diferentes áreas de la cultura y las artes que gusten participar con nosotros. Saben de antemano que las convocatorias están totalmente abiertas para que nos puedan contactar y comenzar a trabajar en conjunto y poder realizar estos magníficos trabajos. Muchísimas gracias. Maestro Serrano, muy buena noche. Buenas noches, saludos nuevamente desde el Centro Comunitario de Arte y Cultura Ceres y nuestro programa Café Literario El Aliento del Sentimiento. Empezamos de nueva cuenta, estamos a mediados de enero del 2022. Desde la Ciudad de México les damos la bienvenida. Estos son los primeros esfuerzos de este año y son muy importantes. Tenemos la presencia nuestra poeta invitada desde Argentina, Griselda Riottini, y nos va a compartir algunos trabajos editados en 2 libros y también algunos poemas inéditos. Griselda tiene una trayectoria muy cercana a la cultura en general, a las letras, al teatro, a la promoción cultural y a la academia. Entonces sus trabajos son muy cuidados y vamos a ver y a disfrutar lo que nos está proponiendo y nos está convidando. Buenas noches, esperamos que disfruten este trabajo poético de Griselda Riottini. Buenos días, me presento, soy Griselda Riottini, de Argentina, vivo en Rosario. Es una segunda o tercera ciudad en cantidad de habitantes de la República Argentina. Me han invitado a leer y a presentarme con mi poesía para el Café Cultural, El Aliento del Sentimiento. Agradezco particularmente al escritor Mac Doma, quien me ha invitado particularmente. Bueno, hablar de mí misma, expresar una semblanza. He vivido ya muchos años, es difícil expresar y abarcar todo lo que una ha podido hacer. Yo empecé a leer desde muy joven, 8 años, a leer literatura, quiero decir, a buscar libros en la biblioteca de mi escuela primaria, y allí leí El infierno de Dante, por ejemplo, sin ninguna preparación previa, o sea que viví con unas emociones muy intensas todo lo que podía leer en aquella época, porque
mi familia no era lectora, no tenían el hábito de la lectura, era la primera generación que venía de vivir en el campo a la ciudad, pero mi padre y mi tía, hermana de mi padre, eran excelentes narradores orales y nos tenían asombrados a, a todos los niños de la familia y incluso a los amiguitos de la vecindad, contándonos unas historias que siempre iban variando, aunque muchos de los personajes eran los mismos, siempre en distintas situaciones. Marco esto porque para mí fue quizás muy importante, fue la conexión con un mundo de, de fantasía, de ficción, que podía existir paralelo al mundo de todos los días. Y marcó muchísimo mi deseo de seguir en esos mundos de ficción fuera del que me mostraba mi padre. Entonces recurría a libros y así pasé por muchísimas lecturas, inclusive no solo en formato libros, también en forma de historietas. Me acuerdo haber leído Crimen y Castigo en unas historietas extraordinarias de mi época y haber quedado tan impresionada que no pude dormir y mi papá le fue a decir al amiguito vecino que no me las volviera a prestar porque yo era demasiado impresionable. Bueno, me detuve allí porque en realidad esos fueron los comienzos. Después seguí leyendo, obviamente, estudié literatura, estudié profesorado primero de castellano, como decimos los argentinos, castellano, literatura y latín. Trabajé por más de 20 años en escuelas secundarias, pero también hice otros trabajos en mi primera veintena. Pasé por el teatro, por la danza, por la expresión corporal. Todas estas otras disciplinas me ayudaron muchísimo para después trabajar en la docencia, por ejemplo, y me estoy extendiendo ya un poquito. Con respecto a la poesía, yo empecé a escribir poesía en mis 20 años y después seguí, pero siempre la poesía para mí era algo de absoluta libertad, todavía lo mantengo, un contacto que no necesariamente pensaba en publicar, en mostrar a otros. Es algo contradictorio, porque siempre en realidad se está pensando en un otro, aunque sea imaginario. Pero así fue. Tengo en este momento 2 libros de poesía publicados y estoy preparando un tercero. Voy a leer, pero dentro de unos momentos, voy a leer parte de esa obra y agregaría un poquito más que también mi formación académica, he llegado a recibir un magíster en literatura argentina. Siempre la producción de la escritura y el trabajo académico, las lecturas actuales, tengo en este momento con la pandemia que ha sufrido todo el mundo, tengo 2 grupos de lectura y es una actividad permanente, nunca separada de la libertad, del goce, de la producción. Esa es mi semblanza y creo que con eso dije lo más importante. Solo podría agregar
que también ese mismo goce y ese deseo de conocer, que después también pude concretizar en viajes, también me llevaron a estudiar idiomas extranjeros. Hablo y leo bien el francés, el italiano, y este año hace ya unos años retomé el inglés, pero el inglés todavía se me mantiene en un nivel intermedio. Bueno, vuelvo a agradecer al Café Literario por ofrecerme esta posibilidad de mostrar al mundo quién soy. Muchísimas gracias. Con ese preámbulo para la participación de nuestra gran invitada, es muy importante el poder disfrutar ese gran trabajo literario, poético, de docencia, de muchos años de trayectoria en este universo multidisciplinario, y que lo podamos enriquecer con una buena compañía, una bebida de su preferencia, y que podamos sumergirnos a ese propio interior para poder recibir lo que estamos escuchando. El sentido de la vista es lo que nos va a permear para poder observar a nuestro alrededor y poder desarrollar cada uno de los trabajos. El sentido del oído es para que podamos disfrutar, que podamos sentir la vibración de la persona que está compartiendo ese trabajo, que lleva inspiración, lleva sensaciones, lleva esos pensamientos que pasan por el exterior, culminándolos con la imaginación o la creatividad en estos grandes trabajos. Para nosotros es de mucho agradecimiento el que nos pueda compartir obras ya publicadas, pero lo más importante, que nos dé la confianza de poder escuchar trabajos inéditos. Muchísimas gracias, Gris. Voy a empezar a leer algunos de mis poemas. Empiezo por los que están editados. Este es uno, es Journal y Bestiario de las Cañadas. Es un poemario que nace a raíz de mis ancestros piamonteses que se instalaron acá en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, en medio del campo, lo que nosotros llamamos pampa húmeda. Voy a leer algunos poemas. Afuera, el jardín con el peso del sol y vociferaciones diversas. Aquí adentro, algunas flores, su desarraigo, otros objetos y yo, salvo el murmullo del ventilador de techo, negamos en silencio cualquier deseo de lo eterno. Las muertas. Dedicó este poema a la poeta uruguaya Marosa Di Giorgio. Las muertas me rondan cuando la casa se pone helada. Y no son los espíritus alegres de Marosa, más bien son tímidas, en sibilantes pasos se arrastran y no pueden reencarnarse en el canto de los grillos. Tristeza, porque hoy nada más son fantasmas de las gotas que bajan desde el techo o del íntimo rozar de las palomas. Yo las sé en torno, sin candelas, insistiendo por volver. Se olvidaron la vajilla, ropa blanca, sus recuerdos de la última cosecha, pero tan solo encuentran mi soberbia de espantapájara de muertas, y me les río y les escribo en sus paredes, a sus gestos, sombras oblicuas, dilemas de la infinidad. Es que a mí, por ahora, me bastan las rosas nuevas y unos tomates que nacieron solos, si bien me molesta este frío sempiterno de la casa.
Poemas. ¿Qué busco entre las rosas cuando de una en una su mirada en la pendiente de otras flores cae? Quizá la sensación de haber estado antes, una minúscula interdicción, y el poseer de a poco su vellocino rojo. Mínima ante la vista de los paseantes, la florescencia exalta su plenitud. A cada uno disuade, pero a nadie implica. Quejumbre en cañas. Ningún más allá de tierras azules puede repetirse. Resguardo ante la fijación de la luz, una mínima concesión a los vuelos y tal vez a la mirada inmóvil de las fieras. De mi segundo libro, Malibúes, ambos de la editora Alción de la ciudad de Córdoba. Elijo el primero, el que abre el libro. El nombre Malibúes es un nombre mágico, como ya lo dijo el poeta Luis Cernuda en su poema Malibú. Pasa una mariposa por mi ojo de Malibú, plumerillos de diente de león y libélulas junto a la síncopa de algún pájaro. Pero aquí y ahora yo soy Eurídice, ancla en miradas cuando aguardaba al infiel que se volvió sobre su propio deseo, éfrasis de ese afuera que me anula. Entonces, como no puedo sino seguirlos, cantos, epitalamios, sigilos, celebren así su goce de no inscribirse nunca, sin importar mis regocijos. De otra sección del libro, hay varias secciones de ríos, de jardines. Hay otra que titulé En el fondo del Maelstrom casi no había nada, solo algunas reverberaciones por donde las cosas giraban hasta su desvanecimiento. Nada de Paolo y Francesca, ni de la íntima degustación del poeta contra el respaldo de la silla, vaso de vino en la mano y una sonrisa afuera. Y ya me preguntaba por qué ahora estaba llegando a la disuasión, si el Maelstrom era el punto de arribo, decían, donde se rejuntaba todo lo que a nadie había dicho que había. Y entonces, digo, ya casi me desvelaba, cuando desde el embudo giratorio de sus aguas, manos comenzaron a emerger y a desandar hilos o sogas que alguna vez se habían hundido. Después los siguieron huesos de brillo candente y cascos de buques y velas y todos. Giraban sin mirar nada desde su vórtice, hordas de trivialidad que de a muy poco fluyeran. Quiero dedicar el que sigue, Furias, está dedicado a la poeta Alda Merini, una poeta italiana que vivió muchísimo tiempo de su vida en manicomios, en institutos psiquiátricos. Pero ella lo llamaba así porque uno de sus libros incluso se llama En el manicomio. Estoy con las manos sobre tu regazo destruido y me viene la salvia de donde nacen todos los monstruos, Alda. Abismos de maldad cruzan entre tus pensamientos y el mío y se inmolan cual raíces a las que Proserpina, según decías, elevaba sus plegarias en las noches del infierno. Sin embargo, en este momento en que te pienso, es mediodía, y entonces me permito. ¿Algo ha cambiado? Si fuiste para otros mala hierba de la tempestad nocturna, en mi invocación de ahora, ¿cuál de las dos lo sigues siendo en tu sosiego? Ambas, eso creo, y me la juego. La folía
es nuestra y nadie podrá arrebatarla así como así. ¿Es esto un consuelo, Alda? Dime y prego, para que en divina tríada también yo pueda silenciarme junto a tus dioses. Este libro es mucho más extenso, pero elijo leer unos pocos poemitas inéditos. Vayamos, me dicen las hojas verdes de mi planta sin nombre. Les hago caso, aun cuando me cercan las voces de mi más perdido. Yo vivo enfrente del río Paraná, el río extenso y bellísimo, y tengo muchos poemas escritos a partir de allí, de su visión. Elijo 2. Volvieron los biguás y se posaron con las alas extendidas en ramas y troncos sobre el río. Latitas y basuras oliváceas corrían en el agua y se llevaban ancestros y rituales de pescadores con el pecho hundido. Yo nada más pasaba. Otra vez las flores amarillas a la vera del río y los excursionistas con aliento a risas para boquear el aire que nos falta. Todos felices. Los biguás, sin embargo, en andas sobre el agua. Este pertenece a un libro que estoy por editar. Se llama La Caminante. Andar por donde los verdes bordean al mediodía. Una madre entorna y busca al hijo en los matorrales sin flores. Hay una línea de viento, abras guiando al Dionisos perdido. Ella está allá y acá, por caminos que le instigan versos y palabras sueltas. La plenitud de la luz desmiente el influjo de las nadas. La última. El río es una masa gris, brillante, con gaviotines. Por el parque de la costa, calandrias y una mujer bajo las flores de un ceibo. Mira los nidos, la exuberancia. La caminadora deja pasar todo. Es demasiado. Muchas gracias. Es muy confortable en estos días invernales escuchar estas palabras y lo que conforma lo cotidiano, lo natural, el devenir. Describe Griselda estos fenómenos de acontecer cotidianos como el amanecer, la puesta la puesta del sol y descripción de los ríos, de la fauna. Este es parte del trabajo de Griselda, que retoma todo esto, lo dimensionamos cotidianamente, pero el rasgo cultural, estético, lo plasma cuando eso cotidiano, eso natural, lo plasma en una hoja y con la tinta, ¿no? Se vuelve el acto poético y la estética fluye por todas partes. Gracias, Griselda, por convidarnos, por compartir con nosotros tu trabajo poético y literario. Muchísimas gracias, maestro. Y es justamente lo que nosotros nos enfocamos constantemente, el poder compartir y disfrutar estos magníficos trabajos para poder hermanarnos a distancia, y también la importancia de que sean de una forma presencial. Eso es lo importante para nosotros, y con este manjar que nos acaba de compartir de sus lecturas, no nos queremos despedir
sin escuchar un poco más de nuestra gran invitada. Adelante, Gris, por favor. Hola, bueno, elijo este último video al lado de esta maravillosa planta, una Dieffenbachia, a quien en un poema yo denominé mi planta sin nombre. Tiene nombre, hoy tiene un nickname, es decir, un sobrenombre, es Cuca. Bueno, Cuca es un regalo, ha crecido maravillosamente acá dentro de mi departamento y bueno, ella me ha incitado a escribir, así como lo dije en un poema anterior. En general, lo que a mí me ha llevado a la escritura es algo externo en general, más que emociones internas, que también por supuesto están. Es siempre como si yo me ubicara en el lugar de una especie de descifradora de algo que me está, o que yo creo que me está diciendo la naturaleza. Entonces escribo a partir de ella, a partir de las sensaciones, sentimientos, pensamientos incluso, que surgen a partir de la naturaleza. Puede ser las islas, el río que tengo acá enfrente, las plantas, las montañas, etc. En mi primer libro, como dije, Jornal y Bestiario de las Cañadas, la motivación estaba un poco en el recuerdo familiar de mi ascendencia de inmigrantes piamonteses del noreste de Italia y del noroeste también, o sea, los piamonteses del noroeste y los friulanos del noreste, que vinieron a estas tierras planas, no montañosas como ellos estaban acostumbrados, y con lenguas oficiales diferentes, y en todo un gran desarraigo y exilio se adaptaron a vivir acá, y gracias a ellos yo pude seguir y vivir hoy. Ese primer libro fue dedicado a los atardeceres, a la pampa pura, cruda, en invierno, en verano, y también a ciertas historias y leyendas mixturadas entre las locales y las europeas que vinieron con ellos. Después el segundo libro estuvo también vinculado intensamente a la naturaleza, pero es de características más urbanas. Incluso no lo he leído en los videos anteriores. Hay una crónica de la Plaza Seca que cuenta historias extraordinarias o maravillosas acerca de una plaza muy conocida de mi ciudad. En realidad, yo escribo básicamente poesía en versos y prosa poética. Estas mencionadas crónicas de la Plaza Seca del segundo libro están en prosa poética, y La Caminadora, que va a ser el próximo libro, también está escrito en prosa poética. Oscilo entre ellas. Tiendo a no escribir narraciones, salvo pequeñas o micro narraciones, pero básicamente no sé si decir así, mi naturaleza, mi mayor tendencia es hacia el ritmo de la poesía, porque puede condensar sensaciones mucho más complejas que lo que yo creo que puede hacerlo la narración. Bueno, básicamente es esa mi forma de escribir, mi manera de expresarme en el mundo, y por eso se lo dedico a esta hermosísima planta, Dieffenbachia, muy bella, bellísima, que se ha desarrollado tan bien acá en el interior de mi living. Agradezco nuevamente al Café Literario
a Mike Doma por ofrecer esta oportunidad. Muchas gracias. Y así como lo acaba de mencionar, nuestra amiga hermana, desde el Rosario hasta la Ciudad de México, y de la Ciudad de México hasta el Rosario, Argentina, es como podemos transportarnos en diferentes esferas, en diferentes territorios, pero la importancia de la cultura y las artes es poder vibrar a distancia, que esos muros, esas barreras que existen entre las diferentes comunas nos den la oportunidad de acercarnos. Y la parte positiva de la tecnología es justamente eso, que está acortando la distancia, pero también para que nosotros mismos podamos disfrutar este gran trabajo que lleva tiempo, dedicación, constancia, y adentrarse y conectarse con el exterior para poder ser uno solo, como lo menciona en uno de sus poemas. Así es, y trabajo muy vibrante y nos deja en los primeros días del año 2022. Y esta es la idea, precisamente, compartir con todos nuestros amigos, amigas, niños, niñas también, que nos desarme en lo emocional y que sea como un compartir de quienes ya tienen camino andado en las letras, en la literatura, en la poesía, y que logren impactar a quien está acercándose primariamente a estos espacios de escritura, literatura, poesía, arte. Esto nos agrada y nos agrada más compartir para que más generaciones o de todas las edades inclusive retomen el amor, el acercamiento por la literatura, la poesía, la descripción de todo lo que nos rodea, acontece, para poder tener un poco más de tranquilidad en la vida cotidiana que ahorita nos está arrollando con las preocupaciones sanitarias. Pues la poesía puede ser un recurso que no que nos distraiga, sino que nos profundice en los sentimientos más amplios de la humanidad, ¿no? La paz, el buscar mucho todas las manifestaciones culturales para mejorar nuestra condición humana. Pues muchas gracias, bienvenidos a este programa, los esperamos semana con semana, y ya estaremos pendientes con nuestra programación. Muchísimas gracias, maestro Serrano. Muchísimas gracias a ustedes que nos sintonizan y nos acompañan cada semana para que continuemos en este gran trabajo, que hay muchísimo por hacer, y este solamente es el comienzo de este nuevo año 2022, que obviamente nuestras plataformas, tanto las personales como las de Sedes Cultura, les vamos a ir comentando cuáles van a ser las diversas actividades que vamos a realizar de forma presencial y a distancia, para que nos acompañen y que nos sigan invitando sus presentaciones, que nos envíen sus trabajos para concertar y poder desarrollar estos nuevos programas con los nuevos invitados. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena noche y nos vemos hasta la próxima. Que descanse, maestro.